¿Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo? Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 43 y los versículos 1 y 2, donde dice: El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: Volved y comprar para nosotros un poco de alimento. Como puede verse, Génesis capítulo 43 es una continuación del texto del capítulo anterior y también es claramente un eslabón entre los capítulos 42 y 44. La continuación del hambre, nótese que hizo necesario que los hijos de Jacob regresasen ellos a Egipto para comprar más comida. Pero esta vez el requisito indispensable era que llevasen consigo a Benjamín. El profesor Leopold comenta sobre esto cuando dice que la obra de Dios en el corazón de los hermanos de José solo ha comenzado, ya que el mismo José es también el instrumento de Dios y está consciente de estar obrando en esa capacidad. Nótese que hasta entonces los hermanos, ellos están listos para acusarse uno a otros y también admiten que una justa retribución debe de caer sobre el pecador. Pero sin embargo, ellos no han roto conscientemente con su pecado, ni éste tampoco ha sido realmente vencido. Ya que no son hombres regenerados, por tanto, el último paso de esta obra de restauración aparece en este y en el siguiente capítulo. Fin del comentario. Por otro lado, no se sabe cuánto tiempo llevó consumir el grano, quizás algunos meses. Pero de todos modos el patriarca Jacob estimó necesario decir a sus hijos: volved a Egipto y comprar para nosotros un poco de alimento. Es evidente que Jacob es cabeza de la familia y por lo tanto tiene la autoridad para ordenar a sus hijos que regresen a Egipto a comprar la comida que ellos necesitan. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: Respondió Judá diciendo: Aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo: No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dice el texto que respondió Judá. Nótese que Rubén, el hijo mayor, ya había encontrado el rechazo, como muestra el capítulo 42, versículo 36. Y Simeón, el siguiente, estaba ahora en Egipto. Génesis capítulo 42, versículo 24. Y también Leví, quizás a causa del asunto de Siquén. Génesis capítulo 34, versículo 25. Es por eso que aún no gozaba del favor y el afecto de su padre, por lo que siendo Judá el siguiente, con el consentimiento de sus hermanos, se compromete a manejar el asunto con él, quien sin duda tenía un interés en él, así como autoridad entre sus hermanos, y era un hombre prudente, y podía también hablar bien. Sigue diciendo este texto que, diciendo el hombre, no protestó solemnemente, es decir, José, aunque entonces no sabía que era él, a quien llama el hombre, no a modo de desprecio, o como pensando y hablando mal de él, sino al revés, el gran hombre, el hombre honorable, el gobernador de Egipto, y así en la versión de la Septuaginta añade cuando dice que el hombre, el señor de la tierra, él, en los términos más fuertes y de la manera también más solemne, protestó por la vida de Faraón. Sigue diciendo el texto: no veréis mi rostro. Nótese que con acepción no debe de ser admitido a acercarse a él, o tratar con él y comprar cualquier grano de él, excepto que tu hermano esté contigo. Nótese, su hermano menor, es decir, Benjamín.
Continúo ahora con los versículos 4 y 5, donde dice: si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro, si no traéis vuestro hermano con vosotros. Judá aparece aquí como cabeza de sus hermanos y sus últimas palabras suenan como un ultimátum dado a su padre. Según Leopold comenta aquí y dice que aquí surgen varias razones para el argumento de Judá y porque actúa como el portavoz de sus hermanos. El aspecto negativo del caso es este: Rubén ha perdido su prominencia a causa de su incesto. Génesis capítulo 35, versículo 22. Por otro lado, Simeón estaba encarcelado. También Leví había mostrado un carácter sanguinario. Génesis capítulo 34, versículo 25. Del lado positivo, varios factores colocaron a Judá al frente, ya que era relativamente inocente de deshacerse de José. Génesis capítulo 37, versículo 26. Además, al parecer Judá había crecido en madurez de carácter desde su pecado de incesto cometido inadvertidamente, en Génesis capítulo 38. Por todo eso, parecía tener las características de un carácter fuerte y también resuelto, listo para actuar en medio de una emergencia más que sus otros hermanos. Pero además de su firmeza, al tratar con la presente situación, Judá también demostró un respeto adecuado hacia su anciano padre, a través de toda la discusión. Por el contenido de la demanda de José, Judá había entendido correctamente que no se debía dudar de su exigencia. Eso hacía que la situación fuese difícil para el padre, pero no más difícil de lo que ya era. Judá en realidad estaba ayudando a Jacob a tomar una decisión inevitable. Fin del comentario. Nótese que aunque llevar a Benjamín a Egipto es como clavar un puñal en el corazón de Jacob, todavía su reacción es algo que surge de una gran preocupación consigo mismo. Y respecto a la respuesta de Jacob a Judá, cuando dice: ¿por qué me hicisteis tanto mal?, declarando al varón que teníais otro hermano. Sobre esto comenta el profesor Kirchner cuando dice que la actitud quejumbrosa y negativa de Israel es muy real en la vida. Note que su respuesta fue una escapatoria de la decisión que rehúsa y un consuelo también a su autoestima. Pero al asirse de su ventaja sobre aquellos que le han agraviado, Jacob está poniendo en peligro su propia vida y la de sus hijos, incluyendo a su amado Benjamín, a quien debe de soltar para poder salvar. Génesis capítulo 27 y los versículos 41 al 46. Note que delata a su propio autoabsorción que Jacob todavía vio la amenaza a Benjamín, primordialmente en función de sí mismo, cuando dice: ¿por qué me hiciste tanto mal? Fin del comentario. Así pues, la conversación entre Jacob y Judá, quien habla en nombre de todos los hermanos, es una especie de consejo de guerra, ya que después de responder a su padre, Judá se ofrece como garantía por Benjamín. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: dijo entonces Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Nótese que esta es la respuesta al discurso de Judá. ¿Por eso me tratáis tan mal? Había hecho lo que le acarreó tanto mal, le causó tanta aflicción y también angustia, y le sumió en la perplejidad y angustia
que no supo qué hacer ni qué curso debe de tomar, ya que decirle al hombre si aún teníais un hermano, lo cual, por otro lado, pensó que se había hecho con imprudencia y también con descuido, y que no había necesidad de ello, lo cual, si no se hubiera hecho, habría evitado esta ansiedad mental en la que ahora estaba y el mal que temía que él seguiría. Continuaron con el versículo 7, donde dice: Y ellos respondieron: Aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿Vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: hacer venir a vuestro hermano? Comienza diciendo este versículo: y ellos respondieron. Nótese que no solo Judá en nombre de los demás, sino cada uno de ellos, por tanto, siendo todos acusados de hacer algo malo, ya que el hombre dice que les preguntó directamente del estado de nuestra parentela, o a pedir preguntó, muy particular y de cerca, haciéndonos muchas preguntas. ¿Quiénes éramos? ¿A quién pertenecíamos? ¿De qué familia éramos? E indagó también sobre los detalles y las circunstancias de nuestras relaciones, diciendo: ¿Vive todavía vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Le dijeron que todos eran hijos de un hombre, como estaban obligados cuando los acusaron de ser espías para limpiarse. Génesis capítulo 42, versículo 10. A lo que preguntó si vivía su padre y si eran todos los hijos que tenía su padre. Y le dijeron conforme al temor de estas palabras, ya que respondieron a estas preguntas que se le hicieron y que estaban tan estrechamente hechas que no pudieron hacer otra cosa que decir lo que hicieron. ¿Podríamos saber con certeza que él diría: derriba a tu hermano? Si hubiera podido prever esto, habría estado más en guardia, aunque con toda probabilidad, si hubieran sido tan cautelosos, este habría sido el caso. Le habría sido requerido traer a su hermano con ellos, ya que tan deseoso estaba José de verlo. Continuaron con el versículo 8, donde dice: Entonces Judá dijo a Israel su padre: Envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú, y nuestros niños. Cuando está diciendo envía al joven, es decir, a Benjamín, tenía ahora entre 20 y 30 años. El término muchacho en boca de Judá es de afecto, pero incluso en sí mismo se adapta muy bien a un joven de esta edad. Note que Rebeca, en Génesis capítulo 24 y versículo 16, es llamada en hebreo un muchacho, y también es Siquén, en Génesis capítulo 34, versículo 19. Por lo tanto, la afirmación de que Benjamín se representa aquí como un simple niño queda refutada por el uso de la palabra en hebreo nuestros niños, es decir, nuestros taf, es decir, nuestras casas. Génesis capítulo 34, versículo 29. Continuar con el versículo 9, donde dice: Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Note que Judá resueltamente declara que él es el fiador por Benjamín. Esta fue la segunda vez que Judá asumía el papel de cabeza de sus hermanos para salvar a uno de ellos. Ya lo había hecho cuando salvó la vida del mismo José. Judá también recrimina a su padre el hecho de que su demora ha puesto en peligro la existencia de alimento para la familia. Jacob, por lo tanto, cede a su actitud y los deja salir para Egipto y llevar a Benjamín con ellos. Continuaron con el versículo 10, donde dice:
Pues, si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Cuando está diciendo aquí, pues, si no nos hubiéramos detenido, es decir, retrasado el descenso a Egipto a través de la objeción que hizo Jacob de cuidar de Benjamín con ellos. Es por eso que le dice, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Por tanto, ellos habrían hecho su viaje a Egipto y regresado de nuevo con su grano, y su hermano Benjamín también, como supuso Judá, antes de este tiempo, de modo que con estas demoras estaban perdiendo un tiempo precioso y envolviéndose en sí mismos y a sus familias en angustia por falta de maíz. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice, entonces Israel su padre le respondió, pues qué así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestro saco y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras, lo mejor de la tierra. En hebreo, el canto, es decir, lo que en la tierra es más celebrado en canto. También le dice en vuestros sacos. Note aquí la palabra usada también en Génesis capítulo 42, versículo 25. Con respecto a este presente, se deben de hacer 2 comentarios. La primera, que prueba que, aunque no llovió lo suficiente, en Palestina para que el grano llegara a la perfección, hubo alguna pequeña de provisión, suficiente por otro lado, para mantener cierta cantidad de vegetación. Y si no fuera por esto, Jacob no podría haber mantenido vivo su ganado, como señala Génesis capítulo 47, versículo 1. Y luego, la pequeñez del presente no muestra tanto que Jacob tenía ideas muy simples con respecto a la grandeza del rey de Egipto, cuando que había escasez incluso de estos frutos, ya que probablemente el comercio con ellos había escaseado y, por lo tanto, incluso una cantidad moderada sería bienvenida. Para las palabras traducidas bálsamo, especias y mirra, realmente bálsamo, goma de tragacanto y ladano, como señala el capítulo 37 y versículo 25. Y también miel, es decir, la miel hecha por las abejas, como la miel de dátiles eran comunes en Egipto. Por otro lado, muchos suponen que se trataba de miel de uva, preparada hirviendo el jugo de uvas maduras hasta 1/3 de su cantidad original. Hebrón, famoso por su preparación, es incluso en los tiempos modernos, solían también exportarse alimento a Egipto 300 cargas de camellos. Diluida con agua forma una bebida muy agradecida y también se come mucho con pan, como se come también con mantequilla. También nos habla de nueces, es decir, pistachos, el fruto del pistacho, vera. Como el albo se deleita en situaciones secas y rocosas, no crecerá en Egipto, ya que tiene un núcleo aceitoso, apetecible en sí mismo y también muy utilizado para hacer carnes saladas. Estos y las almendras, que tampoco crecen bien en Egipto, serían regalos muy aceptables. Y voy concluyendo con esto. Dios nos prueba para determinar lo que hay en nuestros corazones. Sin duda, las experiencias de José pusieron a prueba su perseverancia al creer en las promesas que Dios le había dado a una edad temprana. Nótese que a veces debe de haber cuestionado lo que Dios estaba haciendo y por qué tenía él que soportar tantas dificultades. Sin embargo, a pesar de todo, José nunca perdió su fe en el Señor, ya que su actitud como esclavo y luego como prisionero refleja el estado humilde de su corazón. Y de la misma manera, también la actitud que mostró José
cuando estaba en el poder, revela que su cambio de estatus no había afectado en absoluto su carácter, ya que cuando vio a sus hermanos pudo haber ejercido su autoridad para vengarse de ellos. Pero en cambio, nótese que usó su poder y lo hizo para traer restauración a toda la familia de Jacob. Sin embargo, probó a sus hermanos, tal como había sido probado en Egipto, para descubrir lo que había en sus corazones. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17, leemos cuando dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El plan de Dios nunca es condenarnos, sino todo lo contrario, salvarnos, y nos llama a imitar ese ejemplo perdonador unos a otros, con un amor de humildad, ya que si no aprendemos bien esta lección, es muy probable que Él nos pruebe más para refinar la actitud de nuestro corazón. He aquí, te he refinado, te he probado en el horno de la aflicción. Isaías, capítulo 48 y versículo 10. Amigo y amiga oyente, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora bien, la pregunta que te hago, mi amigo, mi amiga oyente, es la siguiente. ¿Eres ya salvo? ¿Eres ya salva por el Hijo de Dios, por Jesucristo? Si aún no lo eres, pero tú estás buscando a Dios, pues lo puedes hallar invitándole a que venga a tu vida, invitándole a que venga a tu corazón, para que así tú puedas ser una persona salva. Voy a estar haciendo una oración. Si así lo sientes, ora conmigo y repite. Dios amado, quiero darte muchas gracias por haber enviado al mundo a tu Hijo, a Jesucristo. Y no lo enviaste para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo lo creo esto. Creo que Él dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Creo que resucitó de entre los muertos. Por ello, yo ahora me humillo delante de ti pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Te acepto ahora como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.